Muy bien, vamos a volver con María Paz Arancibia porque tenemos que ir a otras informaciones. Fue un tira y afloja hasta que finalmente se concretó el estado de excepción en la macrozona sur, aunque se trata de una medida acotada. ¿Es suficiente así? ¿Llega a tiempo? Estamos con Felipe Kast, senador de Evópoli por la Araucanía, para hablar de este tema que recuerden ustedes que provocó una serie de movimientos políticos. El primero fue que el gobierno pretendía crear una suerte de estado de excepción intermedio en el cual fueran desplegadas las tropas pero estuvieran bajo el mando de un civil. Finalmente se llegó a este estado de excepción acotado. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ve este despliegue acotado de militares en ciertos puntos, básicamente carreteras y caminos principales, para evitar los ataques a los camiones? ¿Y qué más tendría que haber? Bueno, Rafael, primero yo creo que siempre uno tiene que valorar cuando el gobierno cambia de opinión. Nosotros lo veníamos diciendo desde hace tiempo, esto es muy urgente, es muy necesario. Y por eso primero valorar el que se haya cambiado la opinión y se haya decretado estado de excepción a pesar de que se había dicho que no lo iba a hacer. Hay que recordar que la región hizo una consulta ciudadana a los alcaldes junto con el gobernador y un 80% pidieron estado de emergencia. Entonces, de los que votaron, senador, de los que votaron, que fueron bastante pocos, hay que decirlo también. Votaron más que en la elección de gobernadores, Rafael, para que se informe bien. Sí, pero proporcionalmente a la población con capacidad votante de la región no fueron tantos. No, está perfecto, si nadie está diciendo que en todas las elecciones... Yo no estoy deslegitimando lo que usted dice, senador, solo estoy acotando que no votaron tantas personas. Pero si votaron más que la elección de gobernadores, usted está diciendo que la elección de gobernadores no es legítima. Pero no estoy diciendo que no sea legítima, estoy diciendo que a mal de muchos consuelo de tonto, digamos, en la elección de gobernadores votó muy poca gente, en la elección de la consulta de la Araucanía votó más gente, pero que del padrón posible no eran ni siquiera el 50%. O sea, perdón, pero es la consulta ciudadana con más participación que hemos visto en los últimos años. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice en ese sentido, senador. Incluso mucho más que la convención constitucional. Por eso mismo me gustaría que esa consulta fuera vinculante para todo el padrón, porque eso le daría una incuestionabilidad que hoy no tiene. Por lo mismo le digo que la consulta ciudadana que hicieron los alcaldes, que hizo el gobernador, es la consulta ciudadana con más participación que se haya tenido memoria, por lo menos en la Araucanía y en varias partes del país, y un 80% de los que votaron en esa consulta efectivamente estuvieron a favor de esto. Valoro el hecho de que el gobierno haya cambiado de opinión, pero lo que no entiendo es por qué lo hicieron solo para la ruta 5 Sur, siendo que el 5% de los atentados ocurren ahí y el 95% de los atentados ocurren en lugares que están completamente abandonados. Entonces, pareciera que esto fue simplemente hacer el favor a los camioneros y olvidarse de las víctimas que están en los sectores rurales, donde el Estado no entra. Entonces realmente no entiendo por qué es correcto hacer un estado de emergencia, tal vez para que tenga menos visibilidad los atentados, pero aquí no me importa la visibilidad, me importan las víctimas. Entonces no entiendo por qué esta discriminación en contra del mundo rural, Rafael. En el periodo anterior, cuando el presidente Piñera puso el estado de excepción, lo puso en todo el territorio, ¿no? ¿Cuánto disminuyeron los ataques en la zona interior? 46% disminuyeron, Rafael, y obviamente eso no es el total, pero es muy importante. En estos 2 meses que tuvimos que el presidente Boric sacó el estado de emergencia, que no lo renovó, tuvimos un aumento de 146% en los atentados. Entonces, claramente esto tuvo costos. Y te insisto, esta no es la solución definitiva. La solución definitiva es inteligencia, es persecución penal, es poder efectivamente tener a los terroristas tras las rejas. Esa es la solución definitiva. Y nunca mezclarlo con el problema mapuche, porque estos tipos no representan a nadie. Son simplemente negociantes que trafican droga, que hacen robo de madera, que asesinan, y por lo tanto lo único que quieren es tener autonomía territorial, como el caso de Temucuicui, muchas veces para poder hacer parte de los ilícitos que hacen cotidianamente. Ni siquiera entra la defensora de la niñez. O sea, en Temucuicui no sabemos cómo están los niños. O sea, toda la garantía del Estado de Derecho para esos niños, de sus derechos humanos, no sabemos cómo se están, si se están vulnerando o no. Entran 900 PDI y salen uno muerto. Va la ministra del Interior, la reciben a balazo. Entonces, claramente, la solución definitiva no pasa solamente por el tema del estado de emergencia. Esta es una solución temporal. La solución definitiva pasa por hacer bien la pega del Estado de Derecho y aprobar proyectos como el robo de madera, que es bien insólito que el mismo Congreso hace un año atrás lo rechazó. Ahora,
Si hay que separar los ámbitos, y por una parte se trata del conflicto mapuche, y por el otro lado, delincuentes, terroristas, traficantes de madera y de drogas, ¿por qué es tan difícil ir y capturarlos? Básicamente porque la política tradicionalmente ha cometido el mismo error desde hace 20 años. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a conseguir resultados distintos, que terminan validando a los terroristas. Entonces, incluso, supongamos por un momento, Rafael, que Boric, el presidente, llegara a un acuerdo con Héctor Yaitul, terrorista que además se junta con Nicolás Maduro en Venezuela sin ningún problema, que además, le insisto, no sé si viste el reportaje que salió ayer, pero incluso la persona asesinada, el señor Marchand, que trabajaba junto con la CAM, no pertenecía al pueblo mapuche, había conocido a la familia del señor Yaitul en Concepción y terminó muerto. O sea, además utilizan a personas que ni siquiera son mapuche para sus actividades de terrorismo. Entonces lo que necesitamos es básicamente tomarnos en serio el terrorismo. Esto no es el primer país. En España tuvieron la ETA, no es el primer país que tiene terrorismo. Y nadie se atrevía ni siquiera a decir la palabra terrorismo, hay que acordarse de esto. Pero en paralelo, hagamos la pega bien hecha con el pueblo mapuche, hagamos lo que hizo Nueva Zelanda. Lo propusimos con el senador Huanchumilla. Catastremos los títulos de Merced, pongámonos un horizonte de 10 años para solucionar el problema de las tierras en serio, y no como ahora que aumentan el presupuesto y le terminan dando más tierras a los más violentos. ¿Qué piensan, Rafael, las comunidades pacíficas cuando el que se lleva las tierras es el más violento? Dicen, no, aquí, compadre, da lo mismo el título de Merced, da lo mismo las autoridades ancestrales, lo que importa parece es que yo sea violento. Entonces, esa señal política lo único que hace es aumentar aún más la violencia. Y supongamos que Boric llegara a un acuerdo con Yaitul. Bueno, al día siguiente van a aparecer 3 Yaitul chicos, nuevos, más radicales, que van a pedir el doble y van a decir que Héctor Yaitul es un traicionero. Entonces, además es muy ingenuo pensar que con terroristas tú puedes llegar a un acuerdo. Eso no ha funcionado, no va a funcionar, y claramente en este caso que ni siquiera representan al pueblo mapuche, eso es lo más grave. Cuando tú los mezclas, le haces un beneficio al terrorismo y le haces un flaco favor al pueblo mapuche porque lo terminas estigmatizando. La gran mayoría del pueblo mapuche es completamente pacífico, y además hay muchos que no son mapuche que están metidos en el terrorismo. Pero, senador, entonces creo que es bien injusto catalogarlos de terroristas a los mapuches. Sí, primero déjeme acotar una cosa. Desde abril del año 2020 se empezó a hablar de terrorismo, y fue en el atentado del puente Yeuyeu cuando venía la policía, que ahí se estableció claramente que eso es una técnica terrorista. Solo para decir por qué antes no se usaba. Y ¿no le parece a usted que si esto ocurre así y llevamos tanto tiempo sin lograr ningún resultado, es simplemente porque el pueblo mapuche no confía en el Estado de Chile? O sea, no, de hecho, de nuevo volvemos a cometer el error, Rafael, de mezclar al pueblo mapuche con el terrorismo. Si este no es el pueblo mapuche. Entonces, tu pregunta tiene un sesgo que yo no comparto. No, mi pregunta es porque si estas personas operan en la macrozona sur, digamos, confundiéndose con el pueblo mapuche, ¿por qué el pueblo mapuche no los denuncia y expulsa de ahí? Y mi pregunta es, pero ¿se si debe eso? ¿Ah? Mire la noticia que salió hace 20 días atrás en Arauco, donde comunidades mapuche denunciaban justamente a los terroristas y decían, por favor, sáquenlos de aquí. Claro, pero es un acto excepcional. Y mi pregunta sí es, ¿por temor a estas personas o porque no confían en el Estado chileno? O sea, de hecho, es cosa de ver la cantidad de mapuches que han sido asesinados por los mismos terroristas. Y realmente en forma brutal, porque si tú te sales del negocio de ellos, esto es crimen organizado puro y duro. Entonces, si tú te sales con un contenido de violencia política además, o sea, además una lógica un poquito antisistema, por eso el vínculo con la dictadura de Nicolás Maduro. Pero en el fondo, si tú te sales de ellos y no les haces el amén, obviamente van a ir contra ti. Por lo tanto, hay mucho temor. Es muy valiente la comunidad de Arauco que terminó denunciando a estos grupos, porque ya no aguantan más. No aguantan más con la droga, no aguantan más con la violencia, no pueden vivir tranquilos. Entonces, es muy grave la situación. O sea, usted considera que es temor y no es que haya desconfianza hacia las autoridades de Santiago. Eso es lo que le pregunto. No, yo creo que hay completamente desconfianza en las autoridades de Santiago también, si el Estado ha sido un desastre. Fue un desastre el gobierno de Sebastián Piñera en materia de seguridad ahí. Recién al final solo al final se atrevieron a ocupar el estado de emergencia, y ha sido un desastre los anteriores de Bachelet, y ¿para qué decir?
Pero en el fondo no confían en ninguna autoridad porque nadie se ha tomado en serio, Rafael, la persecución penal, que es muy difícil. En un Estado de Derecho hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con inteligencia, no como fue el caso Huracán, que fue un desastre. En fin, hay que tomarse en serio esto. Y siempre, como es la Araucanía, lo tiran para cola, no se toma en serio. Es que usted ha dado en el clavo, con antecedentes como el caso Huracán, donde por primera vez en Chile, tengo entendido, fue descubierta la policía de carabineros plantándole pruebas a personas. ¿Cuál es la confianza que puede tener, digamos, los afectados de la macrozona sur, para no mencionar solo al pueblo mapuche, los afectados de la macrozona sur para confiar en el Estado y en sus instituciones? No, si no tenemos otra opción que las instituciones que tenemos, y tenemos los presidentes que tenemos, y tenemos los ministros que tenemos, y estamos sonados. Tenemos los fiscales que tenemos, o sea, nos encantaría vivir en otro planeta, pero es lo que tenemos, y tenemos que denunciar cada vez que haya una operación como el Huracán, que es un desastre. Y habla de nuevo, Rafael, de la improvisación en la persecución penal. Si tú tienes que hacer las cosas bien, y esto es muy serio. Yo por eso celebro, por ejemplo, ahora que el fiscal nacional determinó que la fiscal regional se dedicara a perseguir el robo de madera. Porque al final esto es un negocio y hay que seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero es la forma más efectiva de ahogar a estas bandas criminales. Mucho más que enfrentarlos a veces directamente. Hay que enfrentarlos directamente, pero esto es un negocio. Claro. Entonces, si tú no sigues y aquí el impuestos internos tiene un rol fundamental y no lo ha hecho. Impuestos internos tiene un rol fundamental. Y tiene toda la facultad de impuestos internos para hacer la pega de seguir la ruta del dinero. Claro, por eso fueron llamados ahora a este nuevo comité. Senador Felipe Kast, senador por la Araucanía y Devópoli, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado aquí en Chilevisión.